Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. Usted. Me alegra. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, espero que todos estén muy bien. Ya les comparto pantalla para que comencemos con la clase del día de hoy. Bueno, el día de ayer estábamos mirando cómo podíamos nosotros escoger cuando teníamos varios estimadores el mejor. Sin embargo, nos hace falta poder proponer estimadores, ¿cierto? Entonces, hay un método que es este, que se llama el método de la máxima verosimilitud o de estimación por máxima verosimilitud, que lo que hace el método es darnos estimadores. Bueno, ¿por qué queremos esos estimadores? Los necesitamos porque para calcular cualquier probabilidad debemos debemos identificar la variable aleatoria y a la variable aleatoria debemos darle una distribución y esa distribución está especificada por unos parámetros específicos, ¿cierto? Entonces que para la Poisson tenemos lambda, que para la binomial tenemos n y p, que para la hipergeométrica tenemos el tamaño de la población, el tamaño de la muestra y tenemos k, que son los éxitos. Entonces, bueno, etcétera, ¿cierto? Que para la normal tenemos la medida y la varianza. Entonces, sin ellas, sin estos estimadores, nosotros no podríamos hallar probabilidades. Por ejemplo, se puede saber, ya es como de conocimiento general, ya se ha demostrado anteriormente que las notas tienen una distribución normal. Las calificaciones suelen distribuirse de manera normal. Entonces se sabe que las notas obtenidas en un examen de una variable y sub i son normales, pero desconocemos la media y la varianza de esas notas. Nuestro interés estará entonces en poder darle un estimador a esa media y a esa varianza, a esos dos parámetros, con el método de la máxima verosimilitud. Para mirar, para entender un poco cómo funciona el método, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que en cierto año se presentaron dos serias inundaciones en determinada región geográfica. Vamos a suponer que la variable aleatoria X cuenta el número de inundaciones por año en esta localidad. De manera que ese número de inundaciones por años es una distribución Poisson de parámetro lambda. Pero ese parámetro lambda, que es la tasa de ocurrencias, es desconocido. No sabemos esa tasa. Quisiéramos darle un estimador. ¿Cómo podríamos hacerlo si solo se ha tomado una observación y es igual a 2? Es decir, solamente se ha observado un año y en ese año hubieron dos inundaciones en esa localidad. ¿Cómo podríamos estimar lambda con un solo dato? Algo que podría ocurrírsenos es, ¿qué tal si ensayamos distintos valores de lambda de manera que la probabilidad de obtener el valor de la observación que nosotros ya obtuvimos sea grande, ¿sí? O sea máxima? Es decir, ya sabemos que sí pasa que hayan dos inundaciones en el año.
Entonces, que x toma el valor de 2 es posible. Y quisiéramos que con los distintos valores de lambda, esa, ese evento sea lo más posible o lo más probable que se pueda. Vamos a ensayar entonces distintos valores de lambda. Como la variable es Poisson, sabemos que la función de masa de probabilidad viene dada por esta expresión. Lambda a la x, Euler a la menos lambda, dividido x factorial. Tomamos entonces el valor número 1 cuando lambda valga 1 y reemplazamos en la ecuación cuando x toma el valor de 2. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado, Euler a la menos 1 sobre 2 factorial. Eso da 0,1839. Ensayamos para un segundo valor de lambda igual a 1,5. X sigue valiendo 2. Eso va a ser 1,5 al cuadrado, Euler a la menos 1,5 sobre 2 factorial. Eso es, haciendo el cálculo respectivo, 0,2510. De la anterior a esta, aumentó la probabilidad. Si lambda vale 2, entonces reemplazamos los valores en la función. Eso nos da 0,2707. Aumentó con respecto a la anterior. Si lambda toma el valor de 2,5, reemplazamos, calculamos, eso da 0,2565. Con respecto a la anterior, disminuyó. Pero aún así podemos hacerlo para un tercer valor. Cuando lambda, digo, para un quinto valor, cuando lambda toma el valor de 3, reemplazamos, calculamos, eso da 0,2240. De estas 5 valores de lambda distintos para los cuales calculamos la probabilidad de que x sea igual a 2, donde se maximizó la probabilidad es aquí en lambda igual a 2. Donde la probabilidad se hizo más grande es en lambda igual a 2. Entonces podríamos decir nosotros que así como a este pequeño tanteo, el mejor estimador podría ser ese lambda igual a 2. Podría ser lambda igual a 2. ¿Por qué? Porque nos garantiza que vamos a obtener la probabilidad que ya obtuvimos, que es 2 inundaciones en el año. Este método es un poquito pues como el tanteo y uno queda aquí como un poco como con la incógnita de decir, bueno, en realidad nos faltó mirar como 1,8, 1,7, 1,9, 2, 2,1, 2,2, a ver si seguía de pronto aumentando más la probabilidad o si definitivamente en 2 es donde se maximiza. Hacer eso al tanteo no sería como lo más óptimo. La forma, una de las formas que se podrían usar es a través de el cálculo. Entonces, en el cálculo existía un método especial, particular, en el cual nosotros podríamos tomar una función y mirar si esa función tenía unos puntos de inflexión y si en esos puntos existían máximos o mínimos. Eso mismo se adecúa a nuestro problema de aquí. Nosotros tenemos una función y quisiéramos mirar si en esa función, en un punto en específico, es un máximo o un mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto? Y si hay un máximo o un mínimo. ¿Qué método es ese? Tal vez ustedes lo recuerden y es el método de la primera y de la segunda derivada, donde la primera derivada nos iba a decir esos puntos de inflexión o esos puntos críticos que tiene la función. Lo que hacemos entonces es derivar con respecto a lambda la función de masa de probabilidad cuando x vale 2. Vamos a derivar con respecto a lambda nuestra función que es Euler a la menos lambda, lambda a la x, pero x es 2 sobre 2 factorial.
ese 2 factorial sale como una constante y tenemos la derivada de un producto que sería igual a derivar cada uno de los términos dejando el otro como constante y sumando. Entonces decimos la derivada de Euler a la menos lambda, Euler a la menos lambda por menos 1, lambda cuadrado quedaría quieto. Después derivamos lambda cuadrado, 2 lambda y Euler a la menos lambda quedaría fijo. Eso de ahí nosotros podríamos sacar Euler a la lambda, Euler a la menos lambda como factor común. Entonces tendríamos lambda Euler a la menos lambda. Esto aquí nos quedaría menos lambda más 2. Y eso es igual a 0. Para que esa expresión tome el valor de 0, solamente tenemos dos posibilidades: que lambda sea igual a 0 o que esa expresión menos lambda más 2 sea igual a 0. Porque Euler a la menos lambda nunca va a ser 0. Nos quedarían estos dos. Entonces, lambda igual a 0 o esta expresión sería lambda igual a 2. Sin embargo, lambda igual a 0 no es un resultado posible, porque para esa tasa promedio de la Poisson siempre debe ser mayor a 0. Entonces, el único valor que nos queda es lambda igual a 2. Sigue la pregunta. ¿En ese punto habrá un máximo o habrá un mínimo? Para eso vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Vamos a volver a derivar eso que nos dio ahora con respecto a lambda y vamos a reemplazarlo en ese punto crítico y mirar si nos da negativa la expresión o positiva y según eso tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, derivamos otra vez. Con respecto a lambda, la expresión que nos dio ahora, 1 sobre 2 factorial por menos Euler menos lambda, lambda cuadrado, más 2 lambda Euler a la menos lambda. Hagámoslo como así. Dice, entonces ese 1 sobre 2 factorial vuelve y nos queda, sale ahí. Y otra vez tenemos ahí la derivada de un producto, de dos productos. Entonces, bueno, eso nos queda. El primero nos quedaría Euler a la menos lambda, lambda cuadrada, más 2, bueno, negativo, Euler a la menos lambda. Este negativo. El otro nos quedaría más 2 por Euler a la menos lambda. Y por último, que no va a alcanzar ahí, nos quedaría menos 2 lambda Euler a la menos lambda. Este y este se pueden sumar, pues nos daría menos 4 lambda Euler a la menos lambda. ¿Mm? Entonces, de toda esta expresión podemos nosotros sacar Euler a la menos lambda como factor común. Nos quedaría este como factor multiplicado por lambda cuadrado. Estas dos nos da menos 4 por lambda, ¿cierto? Por Euler a la menos lambda. Y por último tenemos este 2 multiplicado por Euler a la menos lambda.
tenemos esta operación. Ahora nos seguiría reemplazar en 2, que fue donde hallamos nuestro punto crítico. Entonces reemplazamos aquí en 2, haciendo ese reemplazo, 2 al cuadrado menos 2 por 4 más 2 por Euler a la menos 2. Entonces todo esto nos daría menos 1. Eso sería igual a menos Euler a la menos 2. Este valor Euler siempre es positivo. Entonces este valor que le antecede un menos será siempre negativo. Como es negativo, nos indica que en ese punto lambda igual a 2 se tiene un máximo. O sea que efectivamente este sería el estimador, el valor que maximiza nuestra probabilidad. Este sería para nosotros el estimador de máxima probabilidad. De max, perdón, pues sí, mejor llamado, mejor conocido como estimador de máxima verosimilitud. Gráficamente también podríamos observarlo. Trazar en el eje X distintos valores de lambda, una corrida de todos los valores, y en el eje Y las probabilidades generadas cuando X es igual a 2. Aquí también vemos que efectivamente en lambda igual a 2 hay un máximo. Bueno, mm, esto es cuando nosotros tenemos una sola observación, pero usualmente no tenemos solo una observación, sino que tenemos varias observaciones. Entonces, para varias observaciones, el procedimiento es muy parecido. O sea, la estructura lo que hace es como muy análoga. Lo que queremos es maximizar la función, de manera que la probabilidad de ya no solo obtener un dato, sino n datos sea máxima, ¿cierto? O sea, maximizar la probabilidad, o sea, encontrar un lambda tal que se maximice la probabilidad de obtener todos los datos que ya se obtuvieron. Entonces, en lugar de un solo dato, obtener varios datos. Para que el concepto quede un poco más claro, vamos a mirar un video, un video donde podemos observar cómo es el método de máxima verosimilitud para varias observaciones. Entonces, regálenme un segundo, yo dejo de compartir para ponerle sonido. Y de paso, cargar el video. Listo. Bueno, la idea es que miremos el video y al final demos algunos comentarios de qué es lo que más les llamó la atención, si tienen alguna duda, si se entiende claramente el método. Está en inglés, pero vamos a poner aquí unos subtítulos en español por si alguien lo requiere. ¿Están escuchando? No, no, profe. Nada. No, no se escucha.
Listo, cuéntenme si dices. Let's say we weighed a bunch of mice. Sí, pero The goal of maximum likelihood. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Maximum likelihood. Let's say we weighed a bunch of mice. The goal of maximum likelihood is to find the optimal way to fit a distribution to the data. There are lots of different types of distributions for different types of data. Here's a normal distribution. Here's what an exponential distribution looks like. And here's what a gamma distribution looks like. And there are many more. The reason you want to fit a distribution to your data is it can be easier to work with, and it is also more general. It applies to every experiment of the same type. In this case, we think the weights might be normally distributed. That means we think it came from this type of distribution. Normally distributed means a number of things. First, we expect most of the measurements, for example mouse weights, to be close to the mean or average. And we see, lo and behold, in our data set, most of the mice weigh close to the average. We also expect the measurements to be relatively symmetrical around the mean. Although the measurements are not perfectly symmetrical around the mean, they are not crazy skewed to one side either. This is pretty good. Normal distributions come in all kinds of shapes and sizes. They can be skinny, medium, or large boned. Once we settle on the shape, we have to figure out where to center the thing. Is one location better than another? Before we get too technical, let's just pick any old normal distribution and see how well it fits the data. This distribution says, most of the values you measure should be near my average. The distribution's average is the black dotted line. In this case, that's different from the average of the actual measurements. Unfortunately, most of the values we measured are far from the distribution's average. According to a normal distribution with a mean value over here, the probability or likelihood of observing all these weights is low. What if we shifted the normal distribution over so that its mean was the same as the average weight? According to a normal distribution with a mean value here, the probability or likelihood of observing these weights is relatively high. If we kept shifting the normal distribution over, then the probability or likelihood of observing these measurements would go down again. We can plot the likelihood of observing the data over the location of the center of the distribution. We start on the left side and we calculate the likelihood of observing the data, and then we shift the distribution to the right and recalculate. We just do this all the way down the data. Once we've tried all the possible locations we could center the normal distribution on, we want the location that maximizes the likelihood of observing the weights we measured. This location for the mean maximizes the likelihood of observing the weights we measured. Thus, it is the maximum likelihood estimate for the mean. In this case, we're specifically talking about the mean of the distribution, not the mean of the data. However, with a normal distribution, those two things are the same. Great! Now we have figured out the maximum likelihood estimate for the mean. Now we have to figure out the maximum likelihood estimate for the standard deviation. Again, we can plot the likelihood of observing the data over different values for the standard deviation. Now we've found the standard deviation that maximizes the likelihood of observing the weights we measured. This is the normal distribution that has been fit to the data by using the maximum likelihood estimations for the mean and the standard deviation. Now, when someone says that they have the maximum likelihood estimates for the mean or the standard deviation, or for something else, you know that they found the value for the mean or the standard deviation, or for whatever,
that maximizes the likelihood that you observed the things that you observed. Terminology alert. In everyday conversation, probability and likelihood mean the same thing. However, in stats land, likelihood specifically refers to this situation we've covered here, where you are trying to find the optimal value for the mean or standard deviation for a distribution given a bunch of observed measurements. This is how we fit a distribution to data. Hooray! We've made it to the end of another exciting stat quest. If you like this stat quest and want to see more like it, please subscribe. It's super easy. Just click the little button below. And if you have any suggestions for other stat quests that I could do, put them in the comments. All right. Bueno, cuéntenme cómo les pareció, si se entiende el concepto, si tienen alguna duda. O sea que más que todo, digamos que es con el punto medio donde se encuentra pues el equilibrio, pues con la medida normal que están hablando. En este caso, que estábamos ajustando como a una distribución normal, como tiene esos dos parámetros, la media y la varianza. Entonces, para el caso de la media, estábamos mirando ese punto medio. Exacto. Ujú. Y mirar como dónde ese punto medio, como la media, donde esté la mayor cantidad de observaciones, porque la distribución, por la forma en la que tiene, digamos que la moda, ¿cierto? Donde hay más observaciones es donde más hacia arriba va la curva. O sea que se trata de mirar cuál debería ser la media donde esté la mayoría de datos para que reflejen de manera más exacta como la curva. Por eso él iba como cambiando varias curvas acá. Él iba como ensayando varias curvas para mirar qué distribución se ajustaba mejor a nuestros datos. Entonces, por ejemplo, esta distribución no se ajusta bien porque supuestamente la mayoría de datos están aquí, pero en nuestros datos la mayoría está acá. Entonces, esta se ajusta mejor. Esta tampoco no se ajusta mucho y esta tampoco porque supuestamente la mayoría de los datos debería estar acá, pero no es así, ¿cierto? De manera intuitiva es como eso. Pero ya después, si lo hacemos nuevamente con lo del máximo, entonces él lo que hace es a esta distribución le va a ir hallando la probabilidad para ver dónde se maximiza, cuando va cambiando el valor de mu, en este caso. Y aquí está, mu por acá no maximiza la probabilidad porque no representa nuestros datos, esta tampoco, ni esta, pero esta que sí tiene, está en el centro de nuestros datos, donde está la mayoría, esa sí nos va a dar nos va a maximizar la probabilidad, ¿cierto? Porque la probabilidad es, o la probabilidad, o sea, es un mu tal que la probabilidad de obtener estos datos se maximiza. Entonces, el obtener estos datos se maximiza cuando elegimos un parámetro que refleje de manera adecuada la distribución que estamos teniendo en nuestros datos. ¿Qué más piensan? ¿Qué más nos quieren compartir? ¿Con eso quedó claro o quedaron más dudas? ¿Se entiende el sentido de lo que hace el método?
Si quieren pueden reaccionar para saber cómo va. Sí, profe, pues hasta ahí bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar ya de manera como más formal cómo se derivan los estimadores del medio. Esa era como la forma como intuitiva de cómo funciona, pero de manera más formal vamos a mirar cómo podemos hallar esos estimadores. Entonces, lo primero es, vamos a tener algo que se llama función de verosimilitud. Cuando teníamos un solo dato, entonces lo que maximizábamos era esta función cuando x es igual a 2, cuando es decir, esto que escribimos acá. Esta función fue la que nosotros maximizamos cuando teníamos un solo dato. Pero si nosotros tenemos n datos, entonces ya no vamos a maximizar esta función, sino que vamos a maximizar una nueva que se llama función de verosimilitud. Esa función lo que nos dice es, vamos a tomar la función conjunta porque tenemos el dato número 1, el dato número 2, hasta el dato número n, y a todos esos datos vamos a hallarle el parámetro desconocido. ¿Sí? Pero esa función en realidad pues va a ser, dependiendo de la distribución, será esa función con todos esos datos para hallar un parámetro. Solamente que como nosotros tomamos los datos como una muestra aleatoria, entonces cada uno de los datos es independiente. Esta función que es conjunta pasaría a ser el producto de las marginales. Pasaría a ser la función de masa en el dato número 1 para hallar un valor de teta, multiplicada por la función de masa o de densidad en el dato número 2 por el parámetro teta, así hasta la última, la función de masa o de densidad cuando se toma el valor de xn para hallar el parámetro teta. Y si nosotros reescribimos esto, será la productoria, el producto de esas funciones de masa o de densidad en cada uno de nuestros datos para hallar el valor de teta. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como función de verosimilitud, ya incluyendo, teniendo en cuenta no solo un dato, sino n datos, n observaciones. Maximizar esta función, la expresión que a veces sale con la productoria puede ser un poco compleja. Entonces, se opta por más bien maximizar lo que se conoce como la logverosimilitud, que viene siendo el logaritmo natural de la verosimilitud. Entonces, le sacamos el logaritmo natural a esta función y eso es lo que nosotros vamos a maximizar. Ahora esta es nuestra función a maximizar. Para maximizar esa función, usamos los mismos dos pasos que comentamos al principio, el criterio de la primera y de la segunda derivada. Entonces, los 4 pasos en general que se tienen que hacer para encontrar el estimador de máxima verosimilitud, aquí estas siglas están pues como en inglés, es plantear la función de verosimilitud, sacar la función de logverosimilitud, o sea, el logaritmo natural del anterior, organizarla lo más que se pueda, simplificar lo más que se pueda, y tercero, pasar a calcularle la primera derivada e igualarlo a 0 para hallar los puntos críticos. Y cuarto, mirar si ese punto crítico es un máximo, que es lo que nos interesa. Algunas cosas a tener en cuenta es, los estimadores de máxima verosimilitud no siempre son insesgados y tampoco siempre son de mínima varianza. Esas dos propiedades que vimos el día de ayer no siempre las cumplen o las tienen
todos los estimadores que son propuestos por este método. Pero la buena noticia es que la mayoría sí, no todos, pero la mayoría de los estimadores que se hallan por el método de máxima verosimilitud son insesgados y de mínima varianza, pero no siempre. Entonces podría hacerse ya con lo que aprendimos ayer, como un análisis más profundo para determinar si efectivamente es o no es un estimador insesgado y de mínima varianza. Por último, vamos a maximizar es no la verosimilitud, sino la logverisimilitud. Vamos a hallarle el estimador de máxima verosimilitud a una distribución que se llama distribución Bernoulli. Cuando tenemos una muestra aleatoria con n datos, n variables aleatorias y la distribución de esta función que tiene un parámetro p desconocido viene dado por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la 1 menos x, donde x solamente puede tomar dos cosas, el valor de 0 y 1, que es lo que nosotros conocemos como éxitos o fracasos. Entonces vamos a ir con cada uno de nuestros pasos. Vamos a hallar el estimador de máxima verosimilitud para ese parámetro p. El primer paso es hallar la función de verosimilitud. La función de verosimilitud L de teta, pero en este caso teta es p. Entonces eso es L de p. Y se define como la productoria de igual a 1 hasta n, tenemos n datos, de la función de masa. En este caso, viene dado por p a la x, 1 menos p a la 1 menos x, pero ese x va a representar cada dato, entonces lo vamos a subendizar, x sub i. Eso podríamos desarrollarlo y decir, nos queda p de x1 por 1 menos p, 1 menos x1. Cuando i toma el valor de 2, nos queda p de x2 por 1 menos p, 1 menos x2. Así continuaríamos hasta el valor de n. Cuando i toma el valor de n sería p a la xn por 1 menos p a la 1 menos xn. ¿Qué podríamos hacer ahí? Vemos que tenemos como misma base, entonces podemos sumar los exponentes. Eso nos va a quedar p x1 más x2 más hasta xn. Y en el otro, 1 menos p por, y aquí vuelve y pasa lo mismo, 1 menos x1 más 1 menos x2 más más 1 menos xn. Pero eso podríamos reescribirlo de manera más sencilla, más compacta, a través de la sumatoria. Entonces eso es p elevado a la sumatoria de los x sub i, donde i va desde 1 hasta n. Y lo mismo pasaría con 1 menos p. Aquí estamos sumando varias veces 1, ¿cierto? Para cada i sumamos un 1. Como hay n, entonces estaríamos sumando n veces 1. Eso sería n. Entonces 1 más 1, 2 más 1, 3 más hasta n nos va a dar n. Esto sería n menos, y aquí estamos sumando las x, pues o restándolas, pero si le sacamos el menos antes, las sumaríamos, ¿cierto? Entonces tenemos menos x1, menos x2, menos x3, menos x4, hasta menos xn. Entonces, si le sacamos acá el menos, sería la sumatoria de las x sub i, menos las sumatorias de igual a 1 hasta n de las x sub i.
Nuestro siguiente paso va a ser hallar la función de log-verosimilitud. L de teta log-verosimilitud, en este caso sería L de P igual al logaritmo natural de la función de verosimilitud. Es el logaritmo natural de esa expresión P elevado a la sumatoria de nuestros datos multiplicado por 1 menos P elevado a la N menos la sumatoria de los datos. Y aquí vamos a recordar y aplicar las propiedades que tiene el logaritmo natural. Una propiedad nos dice que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos naturales. O sea que eso queda el logaritmo natural de P elevado a esa sumatoria más el logaritmo natural de 1 menos P elevado a la N menos la sumatoria de nuestros datos. Una segunda propiedad nos dice que el logaritmo natural de algo que tenga un exponente, podemos bajar el exponente. Eso nos queda la sumatoria de igual a 1 hasta n de las x sub i por el logaritmo natural de p, más bajaría n menos la sumatoria de nuestros datos por el logaritmo natural de 1 menos p. Listo. Bueno, ya no podemos como acomodar de una mejor forma la expresión. Entonces vamos a hacer el criterio de la primera derivada. Vamos a hallar los puntos críticos con el criterio de la primera derivada. Vamos a derivar con respecto al parámetro, que en este caso es P, toda esa expresión que tenemos ahí. La sumatoria de nuestros datos por el logaritmo natural de P más n menos la sumatoria de nuestros datos por el logaritmo natural de 1 menos P. Y eso lo igualaríamos a 0. Entonces, esa sumatoria de nuestros datos es suma de valores entre 0 y 1, valores numéricos, o es 0 o es 1. Si sumamos ceros y unos nos va a dar también un valor numérico, o sea que esta sumatoria en realidad es una constante, porque los datos los conocemos y los reemplazaríamos. Entonces eso nos va a dar una constante, la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i. Nos quedaría derivar el logaritmo natural de p. Esa derivada es 1 sobre p. Más, y en esta segunda expresión pasa lo mismo. Todo esto es una constante. N es el total de datos. Acá tenemos la sumatoria de los datos. Entonces, eso es ahí una constante. Y nos queda la derivada del logaritmo natural de 1 menos p, que eso es 1 sobre lo que esté ahí adentro, que es 1 menos p, por la derivada interna, que sería menos 1. Eso lo igualamos a 0. Entonces, eso nos va a quedar, necesitamos despejar p. Entonces vamos a pasar esta expresión que está negativa al otro lado positivo.
nos quedaría la sumatoria de nuestros datos por 1 sobre P igual a n menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de los datos por 1 sobre 1 menos P. De aquí vamos a pasar esto a multiplicar y esto a dividir. Nos quedaría 1 menos P sobre P es igual a n menos la sumatoria de los datos dividido la sumatoria de los datos. De ahí tendríamos 1 sobre P menos 1 es igual a n sobre la sumatoria de los datos menos 1. Cancelamos este con este. Nos queda, bueno, ahí también podríamos pasar P a multiplicar y este a multiplicar y este a dividir. Entonces de ahí tenemos que P sería igual a la sumatoria de los datos sobre n, que es el número total de datos. Este sería nuestro punto crítico y nuestro candidato a ser el estimador. Sería el candidato a ser el estimador. Nos falta verificar que ahí haya un máximo. Con el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a derivar nuevamente con respecto al parámetro que es P, esto que obtuvimos anteriormente. Nos queda la sumatoria de nuestros datos de igual a 1 hasta n de los x sub i por 1 sobre P menos n menos la sumatoria de los datos. Eso por 1 dividido 1 menos P. Y eso debemos reemplazarlo después en nuestro punto crítico. Esa derivada, nuevamente, la sumatoria es una constante. Y la derivada de 1 sobre P es 1 sobre P cuadrado negativo por menos 1. Menos, nuevamente, n menos esa sumatoria es una constante. Y la derivada de eso de allí nos da 1 sobre 1 menos P, todo esto al cuadrado, por menos 1 por la derivada interna, que es menos 1. Y todo eso debemos reemplazarlo en nuestro punto crítico. Eso nos va a quedar entonces negativo. Pero vamos a hacer aquí un pequeño como truquito para hacerlo más sencillo. Vamos a decir aquí que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las x sub i lo podemos reexpresar como p gorro por n. Entonces esa expresión que tenemos allá abajo nos va a quedar esa sumatoria, terminaría siendo p gorro por n. Todo eso negativo dividido p gorro al cuadrado, porque ahí ya estamos reemplazándolo
en el punto crítico que vendría siendo pues P gorro. Esto queda negativo, sería menos n menos P gorro por n, reemplazamos la sumatoria y eso nos quedaría multiplicado, o más bien dividido, por 1 menos P gorro. Listo, ahí podemos cancelar, simplificar. Este se va con este y nos quedaría menos n sobre P gorro menos, y ahí podemos sacar factor común n, 1 menos P gorro sobre 1 menos P gorro al cuadrado. Nuevamente simplificamos este con este. Nos queda menos n sobre P gorro menos n sobre 1 menos P gorro. Listo, entonces ahí ya nos queda analizar. N es positivo siempre. P gorro, que es este de acá, la sumatoria de las x sub i sobre n, como las x sub i solamente puede tomar valores entre 0 y 1, es positivo. N es positivo, entonces este P gorro también es positivo. N sobre P gorro va a dar positivo, le antecede un menos, entonces esto sería negativo. Acá va a pasar lo mismo, N es positivo. 1 menos P también va a ser siempre positivo porque esto de acá, máximo, o sea, no puede ser, no alcanzaría a llegar nunca a ser, no podría ser 1 porque ahí pues había como la inconsistencia, ni podría ser mayor que 1 porque la suma de nuestros datos no puede dar mayor que n en este caso, no puede dar. Entonces, bueno, esto nos da positivo, esto nos va a dar positivo, positivo, le antecede un menos, entonces toda la expresión queda negativa. Todo eso sería negativo, menor que 0. Eso quiere decir que en este punto, este pegorro es un máximo. De ahí que el estimador de máximas verosimilitud sea la sumatoria de las x sub i sobre n para esta distribución Bernoulli. En este caso, pegorro pareciera un promedio por la forma que tiene, pero en realidad no es un promedio. La interpretación no es un promedio, porque solamente puede tomar valores entre 0 y 1. ¿Qué interpretación tendrá? ¿Ustedes qué creen que nos dé P gorro si X solamente es ceros y unos? Si unos son los éxitos y si sumamos ceros con unos, nos quedaríamos solos con los unos, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que estamos nosotros acá como contando en realidad? Si esto no es el promedio, ¿qué podría ser este P gorro? Pensémoslo ahí un segundito. ¿Qué se les ocurre? Bueno, entonces como esa sumatoria, estamos sumando éxitos, ¿cierto? Entonces diríamos, el número de éxitos dividido el número total de datos, eso nos da la proporción de éxitos. Entonces este pegorro en realidad es una proporción, no es un promedio, sino que es una proporción de los éxitos. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Para la distribución Poisson vamos a hallar cuál es el estimador de máxima verosimilitud.
Nuevamente volvemos y tomamos los mismos pasos. El primer paso, hallar la función de verosimilitud. L de teta, que en este caso sería L de lambda. L de lambda lo definimos entonces como la productoria de igual a 1 hasta n de la función, que en este caso, como es Poisson, es Euler a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Pero ese x es para cada dato, entonces lo vamos a subendizar con la y. Desarrollamos esa expresión, nos quedaría Euler a la menos lambda, lambda a la x1 sobre x1 factorial. Cuando y toma el valor de 2, Euler a la menos lambda, lambda a la x2 sobre x2 factorial. Así seguiríamos cuando toma el valor de n, Euler a la menos lambda, lambda a la xn sobre xn factorial. Ahí vemos que tenemos arriba misma base, podemos sumar exponentes. Eso nos quedaría Euler a la menos y estaríamos sumando lambda. ¿Cuántas veces? El número de veces que hay cada productoria, que son n. Entonces ahí estaríamos sumando n veces lambda. Menos n lambda. El otro es lambda y estamos sumando las x sub i, las observaciones. Sería la sumatoria. Eso quedó ahí como muy chiquito. Sería la sumatoria de las x sub i desde igual a 1 hasta n. Y abajo sigue siendo la productoria. Entonces va a ser la multiplicación de las x sub i factorial desde igual a 1 hasta n. No podemos simplificar más. Entonces vamos al segundo, que es la logverosimilitud. La logverosimilitud es sacarle el logaritmo natural a eso de ahí arriba. La productoria de igual a 1 hasta n de las x sub i factorial. Aplicamos propiedades del logaritmo natural. Una de ellas nos dice que el logaritmo natural de un cociente es igual a la resta de los logaritmos naturales. Eso nos queda entonces el logaritmo natural de Euler a la menos n lambda, lambda elevado a la sumatoria de nuestros datos. Eso menos el logaritmo natural de la productoria de los datos del factorial de los datos. Y eso va a ser igual a, nuevamente, acá tendríamos el logaritmo natural de un producto, entonces termina siendo la suma de los logaritmos naturales. Acá también tenemos el logaritmo natural, pero de n productos. Entonces termina siendo la sumatoria de los logaritmos naturales. Eso nos quedaría logaritmo natural de Euler a la menos n lambda más el logaritmo natural de lambda elevado a la sumatoria de igual a 1 hasta n de las x sub i menos, entonces acá tendríamos menos, esto de acá es menos el logaritmo natural de x1 factorial, menos, o bueno, menos y todo esto así como sumar, más el logaritmo natural de x2 factorial, más más el logaritmo natural de xn factorial. Ah, bueno, así nos quedaría.
Así nos quedaría, pero esperen, perdón. Esto que tenemos ahí es el logaritmo natural de x1 factorial por x2 factorial por xn factorial. En realidad, esto es esto, ¿sí? Y por la propiedad, entonces el logaritmo natural del producto terminaría siendo esto de aquí arriba. Y eso de ahí arriba es la sumatoria de igual a 1 hasta n de los logaritmos naturales de x sub i factorial. Bueno, todavía podemos aplicar una propiedad más de los logaritmos y es bajar los exponentes. Tendríamos este logaritmo natural de Euler, pues se va, nos queda menos n lambda más la sumatoria de igual a 1 hasta n de las x sub i multiplicado por el logaritmo natural de lambda menos la sumatoria de los logaritmos naturales de las x sub i factorial. Ahí ya no podemos hacer nada más. Entonces el tercer paso, puntos críticos, el criterio de la primera derivada. Vamos a derivar con respecto al parámetro, que en este caso es lambda, toda esa expresión de allá arriba. Y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces ahí nos quedaría, esta sumatoria quedó como medio graciosita. Eso nos quedaría n es una constante, entonces la derivada de lambda nos quedaría ahí menos n, más otra vez esa sumatoria es una constante, nos quedaría la derivada del logaritmo natural de lambda, eso es 1 sobre lambda. Y el otro también todo es una constante porque x sub i son datos, son valores numéricos constantes, el logaritmo también un valor numérico, suma de todo eso, un número, entonces ahí nos dará 0. Esto es igual a 0. De aquí despejaríamos lambda, nos quedaría que n es igual a esa sumatoria de igual a 1 hasta n de las x sub i multiplicado por 1 sobre lambda, y de ahí tendríamos que lambda es igual a la sumatoria de nuestros datos dividido el total de datos. Este sería el candidato a ser el estimador. Ese es nuestro punto crítico. Nos falta mirar si si ese punto es un máximo con la segunda derivada. Vamos a volver a derivar con respecto al parámetro que es lambda la expresión que obtuvimos ahora. Bueno, ahí ese menos n es una constante, entonces se va. Ah, bueno, esto hay que reemplazarlo en lambda gorrito. Y nos quedaría esa sumatoria desde igual a 1 hasta n de la sub i por menos 1 sobre lambda cuadrada, que sería la derivada. Si lo reemplazamos en lambda gorro, sería esto que tenemos aquí. Y bueno, ahí podemos ver que este lambda gorro va a ser toda esta expresión al cuadrado, o sea, va a ser positiva, multiplicada por esta sumatoria es positiva. Tienen un menos acá, entonces todo esto terminaría siendo negativo.
Eso terminaría siendo negativo. Quiere decir que ese punto, lambda gorro, que es la sumatoria de las x sub i sobre n, es nuestro estimador de máxima verosimilitud. Listo. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? No, yo ya voy entendiendo un poquito más. Estaba al principio muy enredado. Qué bueno, me alegra que se vaya clarificando. Si quieren, si tienen alguna duda o algo, me comentan, por favor. Listo, entonces, los invito a que demos unos minuticos para que traten de hacer este. Vamos a leerlo y ahorita lo desarrollamos juntos, ¿sí? Entonces nos dicen que tenemos x1 igual a 0,5, x2 igual a 0,7, x3 igual a 0,8, x4 igual a 0,9, x5 igual a 0,4. Es decir, tenemos 5 datos con estos respectivos valores de una muestra aleatoria de una población que sigue una función de densidad de probabilidad, esta de acá. K más 1, x a la k, donde k vendría siendo el parámetro desconocido. Sea teta igual a la probabilidad de que x es menor que un cuarto. Esto es igual a un cuarto elevado a la k más 1. Queremos hallar el estimador de máxima verosimilitud para teta. Entonces, para hallar el estimador de máxima verosimilitud para teta, tenemos que hallar esta probabilidad y para hallarla tenemos que hallar este k. Pero para estimar k debemos hacerlo a través de la función de densidad de probabilidad. Entonces, en principio, tendríamos que estimar quién es k gorro. Entonces, yo voy a plantear la primera para que ustedes puedan comenzar, ¿cierto? La primera es la función de verosimilitud, L de teta, que en este caso va a ser L de K. L de K es igual a la productoria de igual a 1 hasta n de la función. La función es K más 1 por x a la K, pero ese x, esa variable representa los datos, entonces hay que subendizarla. ¿Listo? Entonces, bueno, los invito a que traten de hacerlo para que miren si tienen alguna duda o alguna pregunta y ahorita lo hacemos. Entonces, yo creo que podemos dar como unos, ¿qué? 20 minutos. ¿Qué dicen ustedes en 20 minutos o en 30 minutos? ¿O me van contando cómo va? Y profe, empecemos con 20 a ver cómo vamos. Ujú. Listo, gracias, me parece. Entonces, ahorita a las y 40 les pregunto cómo van para desarrollarlo. Listo.
Bueno, cuéntenme cómo les fue, cómo van. Profe, pues intenté hacerlo. No sé si de pronto que voy. Listo, súper, pero ya terminaron, que es como para saber si comenzamos ya con la solución. Pues sí, yo creo que sí, pues tengo como una duda de pronto con un poquito como con los valores de la similitud, pero creo que bien, pero tengo mi duda. Ujú. Listo, entonces vamos haciéndolo Ujú. y para que lo puedan mirar, a ver cómo les fue. Bueno, Bueno, entonces acá tenemos el producto, podemos desarrollar algunos. Esto nos queda k más 1, x1 a la k cuando y toma el valor de 1. Todo eso va multiplicado cuando y toma el valor de 2. K más 1 por x2 a la k. Así seguiríamos hasta k más 1 por x a la n a la k. Ahí vemos que tenemos varias veces esa base de k más 1, k más 1, k más 1. La tenemos multiplicada n veces. Entonces eso nos queda k más 1 a la n y ese x sub i por k en realidad no es la misma base, entonces quedaría como tal, como la productoria de i igual a 1 hasta n de las x sub i a la k. sí, a mí esta parte me quedó igual. ¿Te quedó bien? Sí, profe, sí, la tengo igual. Listo, súper, me alegra mucho. Súper, entonces vamos con la segunda, vamos a mirar la logverosimilitud de L de K, que es el logaritmo natural de L de K. Listo, entonces el logaritmo natural de esa expresión de ahí, K más 1 a la n, por la productoria de igual a 1 hasta n de x sub i a la k. Eso nos va a quedar, es un producto, entonces sería la suma de los logaritmos naturales. Nos queda el logaritmo natural de K más 1 a la n más, y acá tendríamos también la sumatoria de todo esto, ¿cierto? Pero como son varios, entonces nos quedaría la sumatoria de igual a 1 hasta n de los logaritmos naturales de los x sub i a la k. Listo, y de ahí podemos seguir como siguiente paso, bajar el exponente. Eso nos quedaría n por el logaritmo natural de k más 1 más k por la sumatoria de igual a 1 hasta n del logaritmo natural de x sub i a la k. Ah, perdón, de x sub i. Listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? No hay, yo me perdí un poquito, pero la primera parte sí me estaba dando, pero el resultado no, pues a mí no me dio igual. Listo, ¿dónde te perdiste? ¿O quieres que la desarrollemos más? Pues yo creo que cuando digo que bajaba el exponente, creo que fue porque me estaba viendo el ejercicio anterior y, Ujú, y no sé por qué me estaba como, si me dio como en el logaritmo K más uno, ujú. sí, yo creo que fue que La tuve un primera error, parte sí te dio. Ujú. sí, pero baila al final, creo que fue que me equivoqué, sí que fue por símbolo, sí.
Pero si entiendes cómo llegamos a la respuesta. Ujú, sí, ya me estoy dando cuenta. Sí, fue un error mío aquí de interpretación porque me está viendo el anterior y creo que copié una parte que estaba igual. Entonces creo que fue que me equivoqué. Listo. Pero lo importante es que sepas en dónde y cómo, y pues y cuál es o cómo se llega a la respuesta correcta. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces de ahí ya no podemos hacer nada más. Vamos al criterio de la primera derivada. Puntos críticos. Primera derivada, entonces vamos a derivar eso con respecto al parámetro que en este caso es k, en el logaritmo natural de k más 1 más k por esa sumatoria, de igual a 1 hasta n de los logaritmos naturales de las x sub i. Y lo igualamos a 0. Entonces acá nos quedaría n es una constante. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre lo que esté ahí adentro por la interna, que sería 1, más la derivada de k, 1, nos quedaría esa sumatoria de igual a 1 hasta n del logaritmo natural de las x sub i. Eso lo igualamos a 0. Y de ahí tendríamos entonces que k es igual a menos, este lo pasaríamos negativo, después lo pasaríamos a dividir n sobre la sumatoria de igual a 1 hasta n del logaritmo natural de las x sub i menos 1. Ese sería para nosotros el estimador, el punto crítico. Queremos ver si ahí hay un máximo con el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos nuevamente con respecto a acá, que es el parámetro. Volvemos y derivamos n sobre k más 1 más la sumatoria del logaritmo natural de las observaciones. Y eso lo vamos a reemplazar en k correcto. Entonces esa derivada nos quedaría menos n sobre k más 1 al cuadrado. El otro es una constante, entonces nos da 0. K más 1 al cuadrado, incluso si lo reemplazamos ya con el punto crítico, como está al cuadrado, eso nos va a dar positivo. N también, el número de datos es positivo, le antecede un menos, esto es negativo. O sea que ahí hay un máximo. De manera que esta sería nuestro estimador de máxima verosimilitud. Ya tenemos K, queremos hallar el estimador para teta, que es esta probabilidad, que es calcular 1 sobre 4 de nuestro estimador a la 1. Pero nosotros podemos hallar quién sería ese estimador, reemplazando los valores. Entonces sabemos que n es 5, tenemos 5 datos y habría que sacar el logaritmo natural para cada uno de estos. Entonces, pongamos por acá este cagorro es estimador de máxima verosimilitud. Y aquí necesitamos cagorro más 1. Entonces vamos a decir que cagorro más 1 es igual a menos n sobre la sumatoria de igual a 1 hasta n de los logaritmos naturales de las x sub i. Eso es menos 5 dividido, esa rayita sí que va a estar larguita, dividido el logaritmo natural de x1 más el logaritmo natural de x2, bueno, pero entonces x1 es 0,5 más el logaritmo natural de x2 que es 0,7 más el logaritmo natural de x3 que es 0,8 más el logaritmo natural de x9
que es de x4, perdón, que es 0,9, más el logaritmo natural de x5, que es 0,4. No sé si de pronto alguien hizo el cálculo. No, profe, hasta ahí yo no llegué. Listo, tranquila. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Tendríamos menos 5, logaritmo natural de 0,5, más logaritmo natural de 0,7, más el logaritmo natural de 0,8, más el logaritmo natural de 0,9, más el logaritmo natural de 0,4. 2, 4, 6. Eso nos da 2,18 aproximadamente. Aproximadamente 2,18. Entonces el estimador de máxima verosimilitud para teta sería un cuarto elevado a la 2,18, que es K más 1. Y eso es aproximadamente 0,049. Si no tiene como un fraccionario. 0,049. Ese sería el estimador de máxima verosimilitud para teta. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, yo sí en la última parte, sí, para hallar valor crítico máximo, sí, ahí me perdí también un poquito. Entonces, por eso no me dio el valor. Listo. ¿Pero tienes alguna duda o ya miraste dónde está como el error y cómo se hace? Sí, pues ya esa primera parte hasta donde hiciste pues la segunda derivada, está ahí bien, pero no supe cómo meter pues que se tenía que colocar los logaritmos debajo. Simplemente lo dejé así Ujú. como menos n sobre k gorrito más 1 al cuadrado, hasta ahí lo dejé, pero no pues coloqué los valores de abajo, pues los que están evaluados al principio con las x. Entiendo esta parte, Ujú. desarrollarla. Ajá. Sí, no Ok, seguí. Pues como en el ejercicio anterior no la pusimos, pues no pensé que, pues si no pensé que se tenían que utilizar. Por eso fue que no los calculé. ok. Sí, en los anteriores no teníamos datos, entonces lo dejábamos ahí como muy explícito, ¿cierto? Pero ya una vez que tengamos datos, la idea siempre es reemplazar en todos los estimados. Listo, muchas gracias por su participación. Me alegró tenerlos por acá. Les deseo hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta aquí también va el tema del parcial. Ya lo que miremos la próxima semana ya es para otro parcial. Ya es para la siguiente temática, la siguiente como unidad. Entonces, hasta aquí va el parcial. Les deseo un feliz fin de semana largo, con festivo. Que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, pero que esté muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Profe, disculpe la pregunta. ¿El tercer parcial está presupuestado para qué día? Habría que mirar las fechas exactas, no lo tengo como muy presente ahora. Ok, ok. Pensé que como ya cerraban el tema y era la próxima semana. Ok, profe.
Sí, hay que verificar porque no estoy muy segura de si es la próxima o todavía tenemos 15 días. Ok, ok, profe, listo. Le agradezco mucho. Que pase muy bien. Ujú. Con gusto, hasta luego, que estés bien.